ahora que ya se pueden juntar físicamente, pero la idea es que ustedes, con los contenidos que les hemos dado hasta ahora, y mediante investigación de lo que no saben o lo que todavía no manejan, pueden acudir a los apuntes de cátedra que están en el campus o a otras fuentes de información, ustedes sean capaces de resolver esos 4 problemitas que en realidad, ya van a ver más adelante, van a ser la base de lo que es la materia, que es poder realmente diseñar y manejar un sistema productivo. Entonces, en el campus está subido un archivito de Word donde tienen los 4 problemas. Tienen que resolverlos. A los 4, yo cuando el ingeniero termine la clase hoy de sistemas de conducción, les voy a pasar 2 filminas para que ustedes vean de qué manera los tienen que resolver. Pero la idea es que se junten, que trabajen en grupos, lo que quieran, y que ustedes hagan el intento de resolver esos 4 problemitas y de diseñar esos 4 sistemas productivos. En la clase que viene, una vez que el ingeniero Gómez haya terminado la parte de teoría, nos vamos a dividir en grupos, los mismos grupos que usamos para los prácticos de ecología, y cada grupo, con cada tutor, bueno, va a poner en común lo que ustedes han hecho. Y obviamente vamos a ver cómo han logrado llegar a los resultados, bueno, vamos a hacer un pequeño debate. Así es que, bueno, cuando termine el ingeniero Rodríguez, yo les paso 2 filminitas de más o menos guiarlos en la resolución. Ustedes tienen toda una semana para poder resolver esos problemas y la clase que viene, después de la teoría de poda, hacemos la puesta en común por grupo. ¿Sí? ¿Les quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, quedó okay. claro. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahí les compartí una ventana de la presentación. No sé si la están viendo. Sí, profe, se ve. Perfecto. Ahí me escuchan, ¿no? sí, profe, perfecto. Bueno, miren, en el campus tienen, yo les subí ayer la clase en PDF. En realidad es la clase completa con más de 90 diapositivas donde está toda la temática enfocada en forma integral. Ustedes la tienen que ver, la clase. La presentación que yo voy a hacer ahora está muy enfocada a lo local y sobre todo a la elección del sistema de conducción. Con lo cual, la clase que está subida en el campus la tienen que ver para complementar los conocimientos que tienen hoy. Esta es la primera clase de sistema de conducción. Nosotros en el segundo semestre vamos a dar estructura de sostén. Lo que pasa es que esa temática está muy unida a ir al campo y verlo, porque es muy complejo, digamos, explicarles a ustedes lo que son los postes, los alambres, la disposición de los mismos en forma teórica, ¿no? Eso hay que verlo en campo, y en el campo se responden todas las dudas y además todas las alternativas que hay. Hoy vamos a ver más que nada el tema del sistema de conducción como un componente más, digamos, de la producción vitícola. En ese sentido, bueno, también en el campus está subido un mapa en el cual está la clasificación de los sistemas de conducción, y están, digamos, es bastante interactivo. Ahí ustedes tienen todas las posibilidades de los sistemas de conducción que hay en el mundo y que se usan también en nuestra viticultura. Acuérdense que nuestra viticultura ha tenido muchas etapas y muchas, digamos, reconversiones, y han ido migrando de un sistema de conducción al otro en función también del objetivo de producción, ¿no? Cuando el objetivo de producción era vinos de calidad, bueno, tenían un sistema de conducción más pequeño, y cuando el objetivo en algún momento de la historia vitivinícola del país era una producción elevada de altos rendimientos, porque el mercado exigía tener mucho vino porque el consumo era muy elevado, bueno, los sistemas de conducción también acompañaron ese objetivo, y bueno, se impusieron los parrales, que son sistemas de conducción en donde los rendimientos
pueden alcanzar cifras notables de 500 o 600 quintales por hectárea. Y ahora que de nuevo, digamos, hemos vuelto a un mercado de vinos de calidad, bueno, otra vez se ha, digamos, ha cambiado el sistema de conducción, y actualmente los sistemas de conducción que están más en moda son los espalderos, que son sistemas de conducción que cumplen muchos requisitos que hoy los objetivos de, digamos, de lo que se consume localmente y de lo que se exporta, lo pueden cumplir. En este mapa que subió Natalia, la profesora Carrillo, van a ver ustedes que básicamente la clasificación tiene dos aspectos: los sistemas libres sin apoyo y los sistemas con apoyo. ¿A qué nos referimos a sistemas libres sin apoyo? Aquellos sistemas de conducción que no tienen ningún tipo de estructura de sostén. Es decir, las plantas se mantienen por sí mismos y adquieren una cierta envergadura con el tronco y los brazos, y obviamente las producciones son extremadamente limitadas. Digamos, en el mundo todavía sigue siendo un sistema de conducción muy empleado en lugares en donde hay alguna limitación, ya sea climática o hídrica. Sobre todo en las viticulturas de secano se usa mucho en España, por ejemplo, y en algunos países europeos y también del Medio Oriente, en donde no es el objetivo una alta producción y por lo tanto los sistemas no tienen ningún tipo de estructura de sostén. Y bueno, después están los sistemas con apoyo, que tienen estructura de sostén, algunas veces simple, otras más complejas. Y bueno, ahí hay una clasificación por cómo es la canopia. Si la canopia es simple, es decir, si toma una figura geométrica definida, pero es única y es homogénea, es decir, no está dividida. Y después están los de canopia dividida, en donde hay más de una figura geométrica, que pueden ser rectángulos, pueden ser paralelepípedos, pueden ser trapezoides, etcétera, pero que tienen más de una figura geométrica en la expresión vegetativa. Y luego están los de canopia libre, es decir, tienen estructura de sostén, pero la canopia, es decir, toda la masa vegetativa productiva, no tiene ninguna forma geométrica definida y está libre en el espacio. Tienen que tener en cuenta que hay una diferencia notable entre los sistemas libres sin apoyo, que no tienen estructura de sostén, y los de canopia libre, que sí tienen estructura de sostén, pero no tienen un espaciamiento geométrico definido. De los sistemas libres sin apoyo, bueno, están estos que son, se los puedo mostrar en foto. El sistema de cabeza, fíjense, el tronco es muy pequeño, apenas una cabecita, y después de ahí sale una poda muy corta, que generalmente es a la casquera o a la siega, y de ahí salen los brotes, los pocos brotes que tienen cada planta. Estos sistemas, fíjense, están muy cercanos al suelo porque obviamente tratan de aprovechar la poca oferta energética que hay en el ambiente, y la uva tiene que estar muy cerca del suelo para poder madurar. Es un sistema, obviamente, que está muy restringido en algunos lugares que son prácticamente no aptos para la viticultura o muy limitados. Y el sistema que sí está, que más se usa en el mundo, es el vaso, que también le llaman capobonto o gobelet. Es un sistema donde yo les decía, es un pequeño tronco que se mantiene por sí mismo, y después vienen los brazos radialmente, numerosos brazos, y ahí termina en una poda muy corta, que es un pitón, y obviamente la vegetación también es libre. En las estadísticas que están en el apunte, que además están actualizados, van a ver que el INB tiene una clasificación en los sistemas de conducción muy simple. Habla simplemente de parral, de espaldero y de sistema de cabeza, el ramé, el soga y otros. Del sistema, yo les quiero aclarar que lo que dice cabeza en el INB en realidad es el vaso. Todo lo que dice cabeza que viene en incremento, no hay muchas hectáreas, obviamente, son unas 400 y pico de hectáreas, en realidad es el vaso, y son emprendimientos, algunos viñedos son muy viejos porque obviamente los inmigrantes europeos quisieron imponer ese sistema
pero bueno, un sistema que para las condiciones energéticas que tenemos acá, que son muy elevadas, en general no funciona bien, salvo, obviamente, lugares en donde está muy limitado en altura o en lugares, digamos, de poco disponibilidad hídrica. Bueno, se podría implementar, y de hecho hay más de 400 hectáreas de este sistema, pero que en la clasificación del INAVE, no sé por qué motivos históricos, siempre ha sido así, lo ponen como cabeza, y en realidad es vaso. Los sistemas con apoyo, bueno, ya estaba la clasificación, ya lo habíamos dicho. Todo lo que es simple en desarrollo vertical, en general se denominan espalderos. Acuérdense que, y esto es básico en la viticultura, no confundir la estructura de sostén con el sistema de conducción. Porque ustedes hablan de espalderos, parrales, y son estructuras de sostén. Para que esa estructura de sostén se transforme en un sistema de conducción, tienen que llegar a esto, lo que está en rojo, ¿no? Es decir, un espaldero, por ejemplo, en gullo simple, un espaldero en cordón bilateral o en gullo doble, o un espaldero en silbós o un gullo séptuple. Es decir, que el sistema de conducción tiene que indicar la estructura de sostén, pero también tiene que indicar la forma de la planta. Eso es básico, ¿no? Entonces, todos los de canopia simple, de desarrollo vertical, en general se denominan espalderos. Obviamente que los espalderos, si ustedes ven el apunte que yo les subí, hoy en día en el país está casi 50 y 50 con los parrales, pero en Mendoza ya prácticamente los espalderos están por encima del 60%. Es decir, que en Mendoza el espaldero ha tomado, digamos, una envergadura mucho mayor, y prácticamente las últimas implantaciones desde el 2000 en adelante han sido prácticamente la mayor parte en espaldero. Bueno, acá tienen una fotografía de lo que son los espalderos. Tienen una gran ventaja, y es que cada hilera es una estructura, digamos, independiente una de la otra. Con lo cual uno puede, digamos, disponer de diferentes elementos de sostén en función de, obviamente, la estructura geométrica de la parcela, del largo de las hileras, de la variedad, obviamente, y de la productividad. Es decir, que yo puedo bajar mucho los costos en cuanto a madera y alambre en función de la disposición que yo le dé a las plantas, ¿no? Eso en el parral no se puede hacer, porque el parral es toda una estructura física que es compleja y que además es homogénea, y por lo tanto, si se desbanda algún palo, por ejemplo, algún costado de la hilera, se desbanda todo. Perdón, voy a admitir a alguien más. Ahí está. Bien. Bueno, acá tienen algo que es importante y que últimamente en los espalderos se usa cada vez más, ¿no? Y es lo que es la malla antigranizo. Acuérdense que en general hay dos maneras de proteger con malla antigranizo los viñedos. Una es con el sistema francés o de capilla, que yo no le he pasado foto acá porque prácticamente se usa muy poco o nada en la viticultura, y el sistema Greenville, que es este sistema en el cual puede estar con elementos, digamos, de separación, o directamente sin elementos de separación, como en la foto que tienen acá abajo a la derecha, en los cuales lo importante es que la malla antigranizo proteja, digamos, lo que es la parte productiva, acá abajo y acá, y también la parte, digamos, que vamos a utilizar en la madera de poda el año siguiente. Todo lo que sobresalga de la malla antigranizo, que normalmente siempre lo hace, no está protegida, y obviamente ante una granizada, pero bueno, se protege la uva y la madera de poda, que es lo más importante. Esto cada vez se usa más, los costos han bajado mucho, y además hay créditos que da el Fondo de Transformación, y por lo tanto
Es una manera de proteger la producción. No es menor y hoy en día debería tenerse en cuenta, más teniendo presente de que la incidencia de granizo cada vez es mayor. Esto es importante en el momento de diseñar el viñedo, la malla antigranizo. Bueno, hablando de sistema de conducción, esto es uno más empleado, que son los espalderos bullo doble. Se usa mucho en Mendoza sobre todo y también en el resto del país. Tiene la ventaja de que se hace una renovación de madera casi permanente porque los elementos de poda son el pitón y el cargador, lo que se denomina un elemento bullot. Cuando se dejan dos elementos bullot, bueno, hablamos de bullot doble, si se deja uno es bullot simple, si se dejan tres es bullot triple. Estos sistemas de conducción eran los que habitualmente teníamos en la historia vitivinícola de Mendoza. Después se fueron cambiando hacia el cordón bilateral y ahora hay una revival de nuevamente hacia el bullot doble. Después vamos a ver comparativamente qué diferencia hay entre uno y otro. Bueno, acá tenemos vistas mucho más cercanas de lo que es el bullot doble, ¿no? Tienen un tronco, los brazos primarios y el elemento bullot, que es el pitón y el cargador. Siempre el pitón tiene que estar por debajo del cargador porque el pitón es la madera de renuevo, es decir, se supone que de los dos brotes del pitón se vuelve a renovar el nuevo pitón y el nuevo cargador del año siguiente. A veces esto no funciona tan así porque no brotan bien o tienen problemas y bueno, hay que ver el tema poda que lo van a ver en la clase que viene. Y este es el cordón bilateral. El cordón bilateral, que es uno de los sistemas de conducción, espaldero con poda en cordón bilateral, es uno de los sistemas de conducción más utilizados actualmente. Tiene un tronco. Este tronco se divide en dos brazos, que son cordones directamente, brazos primarios o cordones, y estos cordones vienen cada, digamos, unos 10 a 12 centímetros de separación, lo que se denominan brazos secundarios o brazos portadores de pitones. Y sobre estos brazos portadores de pitones, bueno, la poda todos los años es poda corta, poda en pitón, de 2 yemas francas, y bueno, eso es todo, digamos. Esto es poda corta, el bullot doble es poda mixta, ¿no? Poda, digamos, a pitón y cargador, y por lo tanto, si ustedes me dicen frente a la mecanización, lo que se denomina prepoda, obviamente, este tipo de sistema de conducción es más adecuado, porque uno puede pasar la barra de corte mucho más baja, entonces prácticamente hace una prepoda casi de un 80-90% y después lo que se hace es simplemente ajustar, digamos, la riqueza de poda. A ver, vamos a mentir. Ahí está. Así se ve en el campo. Acá en la figura esta es importante que la separación del tronco entre los dos brazos, esta área se denomina cabeza o corona y es un área en donde suele haber bastantes chupones que no se pueden permitir dejarlos porque por dominancia apical tomarían prevalencia y dejarían sin brotar los pitones terminales. Esto es importante tenerlo en cuenta, lo van a ver también en el tema poda. Bueno, acá tiene una foto de un cordón bilateral. El problema del cordón bilateral es formarlos bien. Una vez que están bien formados, funcionan por mucho tiempo y realmente es un buen sistema de conducción que equilibra bastante a la planta. Bueno, hasta acá veníamos con los sistemas de desarrollo vertical y estos ahora son los desarrollos horizontal que en general se denominan parrales. Así como los de desarrollo vertical se llaman espalderos, estos se llaman parrales. Pero bueno, con la palabra parral yo no digo mucho, simplemente estoy diciendo de que tengo un sistema de conducción en el cual la canopia va a ser horizontal. Pero, digamos,
no me dice cuál es la forma que tiene la planta. Entonces ustedes acá tienen toda una serie de sistemas de conducción, obviamente el más desarrollado y el que más se usa es el cuyano. Actualmente es un sistema de conducción que prácticamente se está abandonando y se está pasando lo que se denomina el cuyano modificado, que ya lo vamos a ver, el tetralateral H y todas sus modificaciones, y después tienen lo que se denomina el parral de cosecha mecánica. Eso en uva de vinificar. En uva de mesa, bueno, el español, que es un sistema original de Almería y de que se usa muy poco en el mundo, salvo en lugares de muchísima oferta energética, con variedades que tienen un vigor enorme, que no es el caso de las variedades que se cultivan en uva de mesa en la Argentina, que sí se usa el parral de uva de mesa, ¿no? Y después, tanto el sanjuanino como el majuelo riojano son sistemas que ya se han abandonado, que son ancestrales y que, bueno, ya no tienen importancia. Entonces, para que les queden en concreto y no tengan toda esta cantidad en la cabeza, lo que hoy van a encontrar mucho es parral cuyano. Lo que van a encontrar mucho en parrales jóvenes es el cuyano modificado y el tetralateral H, y el parral de cosecha mecánica para los que tienen la oportunidad de contar con una cosechadora que son bastante caras y complejas, o alquilar el servicio de cosecha mecánica en parral. Y para la uva de mesa, lo que se usa es el parral de uva de mesa. Básicamente eso, ¿no? No hay otra cuestión. Bueno, este es un esquema que hicimos, digamos, para mostrarles cómo es el comportamiento del parral cuyano. El parral cuyano tiene un tronco, digamos que la altura total del sistema generalmente son 2,10 metros. Este tronco abre en brazos primarios a unos 60 centímetros del emparrillado, que es donde van los alambres maestros, y de allí salen brazos secundarios y a veces brazos terciarios, que no es el caso de este gráfico, en donde solamente hay brazos primarios, y estos brazos primarios a su vez se abren en brazos secundarios, y de estos 4 brazos secundarios en total, de cada uno de ellos sale un elemento Guyot, que acá está, digamos, con el pitón y el cargado. Como están muy abajo, unos 60 centímetros por debajo, prácticamente la mayor parte de los cargadores quedan por debajo del emparrillado, y por lo tanto se produce una concentración, digamos, de uva. Acuérdense que la uva se inserta a partir del primero, segundo o tercer nudo, y por lo tanto siempre está en el tercio medio basal del sarmiento o de los pámpanos, con lo cual prácticamente toda la uva queda en esta zona, y esta zona, que está muy cubierta de racimos y de hojas, se denomina canasto. ¿Por qué tiene, digamos, altos rendimientos un parral? Porque en general, como es un sistema horizontal, todo lo que está por fuera del canasto tiene, digamos, una canopia prácticamente libre, es decir, los brotes que no tienen uva crecen en forma vertical, luego caen por su propio peso, pero lo que sí tienen un área foliar fotosintéticamente activa muy alta, porque por arriba del emparrillado no hay nada que los cubra, entonces tienen una eficiencia fotosintética muy alta. Con lo cual pueden tener, digamos, rendimientos muy elevados, grados azucarinos también importantes, pero bueno, lo que tiene de muy malo el parral cuyano es que en el canasto hay condiciones microclimáticas muy adversas, hay muy poca luz, hay muy elevada humedad ambiental, a nivel de microclima me refiero, y por lo tanto tienen dificultades para maduración cuando los rendimientos son muy elevados, y por otra parte tienen una, digamos, incidencia de enfermedades, sobre todo la podredumbre, muy elevadas, porque esto está muy denso en cuanto a racimos y hojas. Este sistema de conducción se impuso mucho tiempo y hizo culturalmente, por costumbre, muchos viticultores, estamos hablando de generaciones de lo que se denomina segunda generación a tercera generación de los viticultores, que era muy, le gustaba mucho este tipo de sistema, porque prácticamente
toda la canopia cubría totalmente el emparrillado y no había sombras, digamos, no había paso de la luz, es decir, era todo sombra acá abajo, y un poco el objetivo de estos viticultores era justamente esto, de que no hubiese paso de la luz a través de la canopia horizontal, del techo del parral, y de que acá abajo fuera todo sombra. Y sobre todo que acá hubiese mucha humedad, es decir, regaban mucho en Melga, el parral se usaba mucho en el llano de Mendoza, es decir, en la zona este, noreste, por lo tanto ya no hay pendiente y se regaba por Melga, y mientras más agua hubiese acá y menos luz hubiese acá, bueno, ellos estaban más felices, ¿no? Creyendo de que los rendimientos, que sí son elevados, podían alcanzar, digamos, un precio en el mercado muy elevado. En ese momento todavía la calidad de la uva no estaba tan en disputa como lo está ahora. Por lo tanto, bueno, en su momento fue un sistema que cumplió los objetivos que se buscaban, que era altos rendimientos con una calidad, digamos, mínima, suficiente con los grados azucarinos, y bueno, eso iba a vino base, en donde los consumidores no tenían diferenciación alguna, y por lo tanto esto era un negocio muy rentable. En la actualidad, donde se busca calidad, este sistema no lo logra, porque las uvas blancas se pudren y las uvas tintas no alcanzan el color suficiente, ni los componentes de los metabolitos secundarios que la profesora Carrillo les habló, y de que, bueno, en estas condiciones microclimáticas no se encuentran esos metabolitos en concentraciones adecuadas. Bueno, acá tiene una foto de un pardal cuyano, donde ustedes ven acá la parte del canasto, y bueno, la uva se desparrama en todo el emparrillado. Esta es una de las modificaciones que en la década del 80, finales de la década del 80, principios de los 90, a través del INTA y la facultad se introdujo como variante el parral cuyano para empezar a mejorar la calidad, y es el parral tetralateral o en H. Como ustedes ven, se aprovechan los alambres secundarios para, a partir del tronco, dividir en dos brazos primarios, y estos brazos primarios a su vez en secundarios, que son cordones permanentes, ¿no? Esto produce dos cambios sobre el parral cuyano. Uno es el tipo de poda. El parral cuyano es poda mixta, el tetralateral es poda corta. La poda corta tiene una importante mejora en el porcentaje de brotación. En un parral cuyano el porcentaje de brotación está alrededor del 60 al 75%. En un tetralateral el porcentaje de brotación de las yemas francas dejadas en la poda es del 100% y a veces más. Con lo cual ya tienen una gran modificación, y es que acá van a tener mucha más cantidad de brotes que en un parral cuyano. Estos brotes compiten entre sí y obviamente el vigor de los brotes disminuye notablemente. Hay que tener en cuenta que en un tetralateral tiene que haber una buena distancia entre los pitones, y que la vegetación de este cordón con este cordón nunca se pueden mezclar. Es decir, tiene que haber una zona libre de brotes acá, que esto se logra obviamente con manejo de canopia, para que haya una insolación de los dos lados suficiente, y además una ventilación y aireación para que no haya concentración de humedad acá, y esto se comporte, digamos, de una manera más eficiente. Es una notable mejora al parral cuyano, y es una de las sistemas de conducción que hoy se emplean bastante, como modificación del parral cuyano o como, digamos, un sistema original, es decir, implantarlo para ya directamente tener un parral en H. Es una variante con mejora notable al parral cuyano. Ustedes tienen una foto, este es un tetralateral. Esta foto está sacada en Tarija, Bolivia, pero bueno, ellos también nos copiaron, digamos, bueno, los principales técnicos vitícolas de las mejores empresas de Singani de Bolivia son argentinos, por lo tanto, bueno, ellos llevaron el sistema tetralateral en Bolivia. Bolivia tiene en Tarija tiene una humedad relativa mucho más alta, y por lo tanto la H o el tetralateral ha mejorado notablemente
las condiciones microclimáticas de la canopia y por lo tanto tienen más calidad de agua. A ver, veamos. No, sí. Sí, lo de la prepoda ya lo vamos a volver sobre este tema. Y enseguida les explico bien. Bueno, y esta foto es de un parral de uva de mesa, pero también se podría aplicar perfectamente a lo que se denomina parral cuyano modificado, en donde lo más importante es que se elimina el canasto, es decir, yo no hago una apertura acá del tronco principal en brazos primarios a 60 centímetros o más bajo del emparrillado, sino que lo hago prácticamente unos 10-15 centímetros del emparrillado. Es decir, lo que se hace es eliminar el canasto, simplemente levantar la apertura de los brazos primarios a una altura muy elevada, muy cerca del emparrillado. Por supuesto que no lo puedo hacer en el emparrillado porque prácticamente después la otra estructura de poda estaría arriba y no hay forma de llegar. Siempre tiene que haber una distancia del emparrillado de la apertura de los brazos primarios mínima, que pueden ser 10, 15 centímetros o 20, pero no mucho más que eso. De manera a asegurarme de que los brazos primarios estén prácticamente en el emparrillado y la poda se saque por encima del emparrillado. Es decir, yo ahí sí ato los cargadores prácticamente por encima del emparrillado y puedo distribuir la uva prácticamente en forma horizontal, muy separada uno de los racimos de otro, ¿no? Y no concentrar toda la producción en el canasto, que eso sí, microclimáticamente es muy negativo. Bueno, obviamente es un parral de uva de mesa. En el parral cuyano modificado ustedes no tendrían la cantidad de elementos bullo que tienen acá. Acá fíjense, por cada brazo prácticamente hay 4 elementos bullosos, es decir, pistón y cargador, y a su vez son 4 los brazos primarios, con lo cual 4 por 4 estamos hablando de 16 cargadores. Esto es obviamente una riqueza de poda muy elevada que es normal en la uva de mesa, pero no lo es así para la uva de vinificar. Aún en los casos, digamos, que esa uva la destina para mosto o para vino base, no tendría esta riqueza. Después vamos a ver por qué en la uva de mesa es importante tener altas riquezas de poda. Bueno, y ahí tienen una foto de lo que es un parral de uva de mesa. Ven que prácticamente este hecho de disponer los cargadores por encima del emparrillado y separándolos claramente uno de los otros, me dispone toda la uva prácticamente en forma independiente. Yo puedo tener acceso a cada uno de los racimos sin tocar el otro. Y esto es fundamental en la uva de mesa, porque todas las operaciones que se hacen en la uva de mesa se hacen a nivel de valla. Por lo tanto, yo tengo que tener disponibilidad, que la mano de obra tenga acceso a cada uno de los racimos en forma independiente uno del otro. Esto es por una cuestión cultural, de manejo cultural, y además porque no puede haber un roce entre un racimo y otro, porque esto produciría defectos en el producto final. Bien. Bueno, uno de los que se está empleando mucho actualmente con este tema de la escasez en los cosechadores es el parral para cosecha mecánica. O sea, nosotros tenemos 2 tipos de cosechadoras mecánicas. Una, la de espalderos, que está muy aceitada, que se usa mucho en el mundo y que sobre todo tiene un origen europeo. Las principales fábricas de cosechadoras de espalderos están en Europa, sobre todo en Francia y también en Italia y España. Y obviamente acá en Mendoza también hay disponibilidad de máquinas para cosecha de espaldero, de distinta procedencia. Por ejemplo, está la Pelén, la Brot, francesas, y también hay algunas máquinas españolas. Esto está muy aceitado y prácticamente
aumenta año tras año el porcentaje de viñedos que se cosechan mecánicamente, me refiero a espaldero, y por lo tanto esto es una operación normal. En la uva, digamos, dispuestas en parrales, la cosa se complica porque las cosechadoras de parrales no son tantas, tienen procedencia más que nada italiana, que es otro país que tienen parrales, ellos le llaman pérgolas, pero son parrales. Y bueno, hay algunas empresas acá en Mendoza que las tienen y que normalmente nosotros hacemos la visita para verlas y ver los viñedos, porque cuando uno habla, ¿no es cierto?, de las estadísticas, hay en el país cerca de 100.000 hectáreas de parrales, pero son parrales cuyanos, y los parrales cuyanos con ese canasto que ustedes vieron y todo lo demás no se pueden cosechar mecánicamente. Y cuando yo hablo de cosecha mecánica de parrales, bueno, tengo que tener un sistema de conducción adaptado a la máquina. Es decir, que en este caso, el parral para cosecha mecánica es un parral que fue adaptado para la cosecha, y por lo tanto tiene que, desde el origen, desde que se planta el barbecho, tiene que tener en cuenta ustedes de que eso tiene que tener una disposición en el espacio adecuada para que se pueda cosechar mecánicamente, ¿no? Obviamente se pueden adaptar los parrales cuyanos a este sistema de conducción, pero hay que hacer unos cambios importantes. Fíjense que lo más importante de un parral para cosecha mecánica es que la uva no esté prácticamente en la hilera, sino que esté en el camellón. ¿Por qué? Porque yo de alguna manera en la cosecha mecánica lo que tengo que hacer es sacudir esto para que las bayas caigan. Y si caen donde está la hilera no hay forma de recolectarlo. Yo no puedo poner bandeja acá entre planta y planta. Tengo que tener la bandeja puesta acá, en el camellón. Entonces yo tengo que alejar la producción de la hilera y traerla hacia el camellón. La cosechadora de alguna manera, con algún mecanismo, golpea parte de la planta, las bayas caen, y yo tengo que tener una bandeja acá para que recolectar las bayas que van cayendo. Por lo tanto, el parral cuyano es lo peor, porque el parral cuyano concentra agua en el canasto, que justamente está acá, y por más que yo tenga elementos para golpear la planta, las bayas van a caer, pero van a caer acá, sobre la hilera, y no voy a tener forma de recolectar. Y la otra cosa que tiene el parral cuyano, que es una estructura, digamos, de planta muy rígida, me costaría mucho hacer caer las bayas. Esto tiene que ser una estructura muy flexible, que permita, digamos, el golpeteo de los elementos que se usan para cosechar mecánicamente, y bueno, que las bayas caigan con bastante facilidad. Esto se consigue, obviamente, con una poda de cargadores. No puede haber cordones acá, porque si acá hay cordones, los elementos que golpean, que son como dedos, y es un golpeteo, digamos, en forma vertical, no permitirían prácticamente hacerle ni cosquilla a la planta, ¿no? Esto no pueden ser cordones nunca, porque estos cordones son muy rígidos, con el tiempo van tomando un grosor cada vez mayor, y los dedos que golpean acá no le harían nada, prácticamente no producirían ningún efecto. El hecho de ser cargadores los hace mucho más flexibles, más libres a que los golpes puedan provocar la caída de las bayas. Los parrales de cosecha mecánica tienen dos variantes, en realidad hay muchas, pero estas son las dos más importantes. Una que tiene que ver con las plantas ya, fíjense, con un pequeño tronco, con brazos muy largos, brazos primarios muy largos, y de ahí salen los cargadores que cubren, digamos, de un lado en forma de peine, como lo ven acá, es decir, que si la distancia acá de hilera son de 3 metros, bueno, los cargadores tienen 3 metros. Perdón. Y bueno, obviamente tienen un pitón largo que me va a permitir reemplazar los 3 cargadores que ustedes ven acá, que cubren hacia el camellón. Es decir, que en definitiva la poda de este tipo de parral de cosecha mecánica consiste en una poda Guyot, en el cual el pitón es un pitón largo de 3 yemas y tiene 3 cargadores. Y este es el otro tipo de parral para cosecha mecánica, totalmente distinto al que vieron recién, en el cual es un tetralateral,
como vimos recién, pero nada más que la poda no es pitones, sino que es una poda Guyot. Y con lo cual ustedes tienen prácticamente la uva totalmente concentrada en el camellón. Este es un sistema que se está usando mucho hoy, ha dado muy buenos resultados y, bueno, tienen obviamente mucha facilidad para la cosecha mecánica en los parrales. Bueno, de canopia dividida se usa muy poco en la Argentina y en Mendoza en particular. Sí, en lugares en donde ustedes tienen ofertas energéticas muy elevadas combinado con una oferta hídrica también muy alta. Entonces ustedes ahí tienen una vegetación enorme, estamos hablando de lugares como Australia, California, y bueno, justamente los sistemas de canopia dividida nacieron en estos países, ¿no? Como el Henry, que es un sistema americano, y el Madison, un sistema australiano. El IGE es un sistema portugués, y después tiene un sistema como el LIRA, que es un sistema francés. El RAME, que es un sistema mendocino. Bueno, el GDC es un americano y el RT2T es un sistema sudafricano. Bueno, tienen distintos sistemas en lugares en donde prácticamente la vegetación tiene un vigor gigantesco y enorme y no se puede controlar. No es el caso de Mendoza, en donde, bueno, Argentina, donde podemos manejar la dotación hídrica y tener una moderación en cuanto a la vegetación que sí, digamos, es notable. Lo que sí podemos hablar bastante del sistema RAME, que es un sistema mendocino, y es que tiene algunas particularidades importantes. Brazo móvil es un sistema de INTA. Bueno, todo este sistema que vieron, prácticamente el único que tiene, y está en las estadísticas del INAV, es el LIRA, tiene algunas hectáreas en Mendoza. Se usa en algunos lugares como en Uruguay, por ejemplo, que tienen una alta precipitación de lluvia y que, bueno, obviamente necesitan mejorar las condiciones microclimáticas. El LIRA básicamente es un tetralateral abajo, ¿no? Digamos, un tetralateral a un espaldero de 90 centímetros, 80-90 centímetros, donde va el alambre de conducción, y ahí ustedes tienen los cordones pitoneados. Y después, bueno, los postes son oblicuos y permiten, digamos, una figura en lira, en donde ustedes tienen la canopia dividida. Acá tienen el ejemplo claro cuando yo les hablé de canopia simple, canopia dividida. Canopia simple, el espaldero. Tienen prácticamente una figura geométrica definida que es un rectángulo. Acá tienen una forma oblicua, una canopia y la otra. Acá tienen fotos de lira, así se ve en la lira en la vida real. Estos son fotos sacadas en Francia, pero bueno, hay liras en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Australia, en Estados Unidos. Un sistema que se ha distribuido mundialmente. Tiene una gran ventaja que aumenta enormemente la superficie foliar expuesta y por lo tanto tienen muy alta, pero muy alta, digamos, eficiencia fotosintética. Por lo cual puedo aumentar los rendimientos con una calidad de la uva y del vino elevada. ¿Por qué no se ha difundido mucho? Bueno, obviamente este sistema, al tener esta estructura, que ustedes vieron que es una estructura abierta, a partir del cordón, los brazos primarios, y esto tiene mucha rigidez, evita la cosecha mecánica. Obviamente esto es un elemento que actualmente en Europa es imposible de implementarlo por el tema de la cosecha mecánica y en Australia menos. En la Argentina, como todavía la cosecha mecánica no se ha impuesto totalmente, si bien va aumentando, todavía no tiene porcentajes muy altos, podría emplearse, pero bueno, los costes de implantación de una lira son muy elevados y el espaldero prácticamente no tiene mayor diferencia en cuanto al comportamiento, y con lo cual el lira acá todavía no se ha empleado mucho. Y tampoco creo que tenga mucho futuro, digamos, porque no tiene grandes ventajas sobre el espaldero. Nosotros no tenemos, digamos, la posibilidad de tener una canopia tan densa porque podemos restringir el agua, hacer un manejo bastante integrado del riego,
y no caer obviamente en un estrés hídrico, pero sí en un manejo estratégico del agua, ¿no? Profe, perdón. Sí. Con respecto a la lira, el hecho de tener la canopia dividida de ese modo, ¿no nos afectaría provocándonos sombreamiento sobre las yemas? Bueno, es que justamente el lira tiene un elemento que es básico, ¿no? Estas canopias son oblicuas. Al ser oblicuas y tiene una separación, obviamente, importante, estamos hablando de 1 metro entre esta canopia y esta, permite una insolación bastante buena a partir de todo lo que es, digamos, lo que es la zona de las yemas. Y esta, digamos, inclinación, ¿para qué se hace? Para que la parte productiva salga para afuera. Entonces, los racimos tienen buena exposición y las yemas también tienen buena exposición. Obviamente que si yo permito esto, que se mezclen una canopia con la otra, no está bueno. Y acá hay que hacer un manejo de la canopia, tirando los brotes para afuera y dejando esta parte muy libre de vegetación. Si no lo hago, bueno, esto es contraproducente, obviamente. Lo mismo pasa en el parral en H. Si yo no hago un buen manejo de canopia, al final la cosa es peor que si tuviera un parral cuya. Esto es importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias. No, por favor. Dentro de la experiencia local, esta es una experiencia que, digamos, nos permitió a nosotros hacer estudios profundos de los sistemas de conducción, y es la cortina suspendida Ramé, que fue introducida por un productor de Rivadavia, que es don Luis Ramero, y que es un sistema de canopia dividida en 2 planos verticales ascendentes. Es un sistema muy particular, bastante complejo de formar, no es fácil, en donde ustedes tienen un tronco, acá lo ven, puede ser 1 o 2, en este caso de esta foto son 2 plantas por traba. Estas plantas prácticamente están sobre una estructura de parral, y el tronco se eleva hasta prácticamente unos 50 centímetros por debajo del emparrillado, y a partir de ahí se sacan brazos primarios que, fíjense, son muy largos y van tomando una forma oblicua hasta bajar hasta un alambre suspendido, por eso se llama cortina suspendida Ramé, en donde se sacan los cordones portadores de pitones que ustedes están viendo en la foto. Esto se hace para un lado y para el otro. En definitiva, lo que ustedes tienen son cordones permanentes de un lado y otro de la planta que están suspendidos, y que obviamente la vegetación va a ser ascendente, y con lo cual yo voy a tener una canopia dividida con brotes de un lado y del otro que están separados por aproximadamente 1 metro de distancia una canopia de la otra. Es muy complejo formarlos porque obviamente ustedes tienen el tronco, los brazos que son oblicuos, que a su vez no tienen que tener vegetación, y a partir de ahí recién sacan los cordones que están sobre un alambre suspendido. O sea que la estructura sostenés de un parral, pero tienen que además tener un alambre suspendido a los costados que se van atando en la punta con unos separadores para tener esta distancia de 1 metro entre cordón y cordón. Aquí así quedan las plantas. Como ven, ustedes tienen acá la vegetación ascendente, separada una de la otra, y la ventaja además que tiene el sistema Ramé es que tiene la posibilidad de tener una tela antigranizo como un espaldero prácticamente, con un costo casi de un espaldero. Es un sistema que lo hemos ensayado muchísimo, da muchas ventajas obviamente, pero bueno, la dificultad de formación es una de las cosas más complejas, ¿no? No es fácil de formarlo. Después obviamente se mantiene prácticamente solo. En la parcela de viticultura y en la facultad tenemos hacia la calle Almirante Brown una hectárea prácticamente de Ramé, que ustedes lo van a ver y lo van a poder, ojalá puedan podar y también manejar.
Así todo este sistema, a pesar de las ventajas que tiene, da muy buena calidad de uva, obviamente, altos rendimientos, todo lo demás, no ha sido muy difundido, está en la estadística del INEB, creo que hay cerca de 300 hectáreas en Mendoza, pero bueno, no. La dificultad que tiene es la cosecha mecánica, a pesar de que su introductor, don Luis Ramero, tiene un prototipo de cosecha por sacudimiento, pero bueno, no es una máquina cosechadora, todavía es un prototipo, ¿no? Hasta que no haya una máquina cosechadora, esto no se va a difundir, y obviamente esto es como el huevo y la gallina, es decir, no se justifica tener una máquina cosechadora si no hay una superficie importante, y no hay una superficie importante porque no hay una máquina cosechadora. Entonces ese es el tema, ¿no? En cuanto haya una máquina que coseche este sistema, bueno, se va a empezar a difundir cada vez más. Por ahora, lo que sí hay una difusión importante es el de parral de cosecha mecánica, porque obviamente ya hay una cosechadora que coseche parral. Y bueno, después están los sistemas de canopias libres, pero con apoyo, es decir, con una estructura de sostén. Uno viejo, histórico, que es el Casarza, no se usa más, pero bueno, fue el que dio impulso al resto, cordón libre, se usa mucho en San Juan, lo está estudiando mucho, lo está difundiendo el INTA de San Juan, el INTA Posito, y en Mendoza lo que se está usando mucho es el box pruning, o box pruning, que es un sistema australiano que acá se está introduciendo y cada vez tiene más impulso. Y el poda mínima, que es un sistema australiano que en algún momento se ensayó en Mendoza, pero bueno, se dejó de lado porque no funciona muy bien. Es decir, de estos 4 tenemos 2 que están usándose, uno es el cordón libre en San Juan, y el box pruning en Mendoza, cada vez con más adeptos porque se adapta a la poda mecánica y también se adapta a la cosecha mecánica. Este es el Casarza, un sistema que es muy simple, tiene un total de 2,10 metros de altura, al 1,80 m lleva un alambre de conducción sobre el cual la poda se hace en cordón, y los elementos de poda son cargadores solos y que además están libres, es decir, no se atan. Acá tienen mejor cómo quedarían después de la poda. Obviamente, al estar libres, estos cordones, los brotes de estos cordones van a tratar de ser ascendentes, pero no tienen elementos de dónde tomarse. Con lo cual esto cae y tienen este tipo de forma, ¿no? Son prácticamente túneles de vegetación libres sobre el espacio y van a caer hasta el piso. Obviamente que hay que hacer manejo de canopia para evitar de que haya contacto con el suelo y además para tener una zona libre para lograr usar herbicida y todo lo demás. Este es un sistema que se usó mucho porque se hizo un costo de implantación y era un poco más bajo que un parral cuyano cuando el objetivo era producir mucha uva, pero bueno, como tiene muy mala microclima de canopia, esto tiene mucha humedad, muy poca ventilación, se pudre mucho la uva, se abandonó rápidamente y prácticamente ya no quedan Casarza. Este es el cordón libre sanjuanino, se usa bastante en San Juan, lo ha impulsado mucho el INTA Posito, es simplemente, bastante parecido a un Casarza, nada más que se hace con poda corta, y todos los brotes que salgan de acá, al no tener más alambres, caen, formando nuevamente este túnel, típico del Casarza o del cordón libre. Obviamente que esto se hace, acá está comparativamente lo que es un espaldero y un cordón libre, porque en San Juan la insolación es muy fuerte y obviamente se producen estas quemaduras en los espalderos por el sol. Y bueno, un poco el objetivo en San Juan es tratar de tapar los racimos, justamente, porque la insolación es muy excesiva y se producen quemaduras. Es, digamos, una modificación al espaldero que se está usando en San Juan para mejorar la calidad de la uva. En Mendoza no daría muchos resultados porque se tapa demasiado la uva. La poda mínima australiana es simplemente esto, dejar
estos obviamente tienen una estructura de espaldero, cordones, y a partir de esos cordones, una vez que se produce, digamos, los brazos secundarios y los pitones, después no se poda nunca más y se deja esto, ¿no? La planta se autorregula, obviamente, no es que esto se transforme, digamos, en un caos, sino que la planta se va autorregulando, deja una cantidad de sarmientos enormes, estos sarmientos se van cada vez disminuyendo en cuanto al vigor, hasta que llega a un equilibrio donde los sarmientos son muchos, pero son muy pequeños, la uva es mucha cantidad, pero son racimos muy pequeños, con pocas bayas, y lo que tiene notable la poda mínima es que expulsa los racimos hacia afuera, es decir, el centro de la planta es como una ligustrina, se va como dejando sin vegetación. Nosotros usamos la palabra secando, pero en realidad no es que se mueran, ¿no? Sino que en el interior de la poda mínima no hay prácticamente vegetación, toda la brotación se hace en el exterior, y los racimos también son externos, muchos pequeños, pocas bayas, pero en el exterior, con lo cual tienen muy buenas condiciones microclimáticas. Y esto, a pesar de la foto, esto obviamente tiene que tener una oferta energética y una humedad muy elevada, si no, no cubren nada, cosa que no se da en Mendoza y por lo tanto se abandonaron los ejemplos que se hicieron, ¿no? Acá ustedes ven cómo los racimos son pocos, las bayas son pocas, pero están bien iluminadas y se autorregula. Obviamente uno tiende a pensar que en una poda mínima las producciones son extremadamente elevadas, pero como la planta se autorregula, digamos, es variable en los años, pero digamos, tendiendo hacia una constante en el tiempo, y a la larga tienen rendimientos casi normales, ¿no? No es que esto va a producir 500 quintales, sino que en las variedades que se usan, que son variedades finas, por ejemplo, Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc, los rendimientos son normales, 150, 180 quintales. Se pueden cosechar mecánicamente y obviamente es una gran ventaja. En Australia prácticamente la mano de obra es prohibitiva en los costos y por lo tanto se mecaniza todo. Acá se ensayó mucho. Una empresa, no la puedo dejar de nombrar, fue Peñaflor, hizo un ensayo de unas 40 hectáreas. Los ensayos de Peñaflor son así, ¿no? Son bastante importantes. Lo tuvieron mucho tiempo en Santa Rosa, en el este, y prácticamente lo abandonaron porque veían que no tenían los resultados que tenían en Australia. Por lo tanto, ya en Mendoza no quedan casi elementos. Algunas empresas de la Valle la tienen, pero bueno, tienen ahí como ensayo, no como un viñedo comercial. Y esto es lo que se está imponiendo ahora, lo van a ver en las salidas, si los hacemos, si nos permite la pandemia. Empresas, digamos, importantes que tienen muchas hectáreas están tratando de bajar los costos, mecanizando, ya obviamente la cosecha ya está mecanizada, pero también quieren mecanizar la poda y todo lo demás. Entonces se está empleando mucho el box pruning. La traducción literal de box pruning es poda en caja, o poda a un manualito, le diríamos nosotros, ¿no? Es una poda que tiende a tratar de que esto se haga una poda, digamos, a nivel vertical y también horizontal, dejando prácticamente una caja. Es un sistema que está funcionando bastante bien, obviamente por las condiciones climáticas que tiene Mendoza, ¿no? Una alta oferta energética, mucha insolación, y yo puedo regular la humedad con los riegos, sobre todo con riego por goteo. Yo no tengo humedad acá, solamente acá, y puedo evitar tener humedades relativas elevadas acá, en la zona de la canopia. Esta es una foto antes de la poda. Obviamente ustedes ven que la formación es prácticamente como un espaldero con cordones, y en los cuales llega un momento se deja de podar, como en la poda mínima, pero a diferencia de la poda mínima, en la poda mínima no se poda más. Acá sí se hace una intervención mecánica con sierras, y este es el resultado, ¿no? Fíjense cómo queda. Y a diferencia de lo que es el cordón bilateral, que también quedaría así después de una repoda,
ante la pregunta de algunos de ustedes, en el cordón bilateral, yo después intervengo con una tijera y voy ajustando la púa, con lo cual yo tengo que quedar con la imagen que les dejé a ustedes en la diapositiva, ¿no? Un brazo portador de pitón y un pitón. En el box pruning, no, en el box pruning se deja todo. Queda esta especie de poda sucia, con pitones, algunos de 2 yemas, otros de 3, otros de 4, otros de más, para un lado, para el otro, para arriba, para los costados, pero queda así. Esta es justamente la idea del box pruning, que haya, digamos, una cantidad de yemas muy grande, que haya también una cantidad de brotes enormes que se regulen unos con el otro y que esto tenga una capacidad muy grande de plantas, porque al tener muchos brotes yo tengo una área foliar fotosintética muy alta que me permite enviar fotoasimilado hacia la gran cantidad de racimos que yo tengo, pero también enviar fotoasimulados hacia el tronco, la estructura permanente, las raíces que me permiten a mí aumentar la calidad de la uva que yo tengo acá. Ese es un poco, digamos, el fundamento ecofisiológico del box pruning, ¿no? Y de la poda mínima, en definitiva es casi la misma. Acá tienen ustedes la máquina podadora. En este caso no es una prepoda, sino que es una poda integral con barras de corte, ¿no? Horizontales y verticales que van haciendo este cerco, este box pruning, esta caja, digamos, tipo manolito, que es el que maneja, digamos, la poda. Es un sistema de conducción que se está imponiendo por la escasez de mano de obra y además porque están dando muy buenos resultados, los vinos de los viñedos que se están sacando acá, bueno, cada vez se ajustan mejor y están obteniendo una alta calidad enológica y por lo tanto muchas empresas de primer nivel lo están empleando y los centros víticos del INTA también están haciendo ensayos en viñedos mucho más chicos y con menos tecnología porque básicamente esto es una unidad integrada que se puede añadir a un tractor y se puede prácticamente alquilar, no hay problema de esto, no es una cosechadora, ¿no? Las cosechadoras son máquinas muy complejas que tienen mucho mantenimiento. Para que tengan idea, una máquina cosechadora de espaldero, que son de alta tecnología, tienen un costo de aproximadamente 120 a 150 mil dólares. Y el mantenimiento anual es prácticamente el 12% de este costo. Es decir, que no solo es tener la máquina, sino es mantenerla. Por la cantidad de bombas hidráulicas que tiene y por la complejidad que tiene de los sensores. Entonces, no solo es tener la máquina, sino es mantenerla. Obviamente que estas prepodadoras o podadoras integrales no tienen esos costos mucho. Bueno, y esto es un poco cómo queda la uva en un box pruning. Es prácticamente en una poda mínima, no tiene mucha diferencia. Fíjense, mucha cantidad de racimos, pequeños, muy pocas bayas, y con muy buenas condiciones microclimáticas, y obviamente, porque siempre tienden a salir al exterior, esto produce, digamos, una muy buena calidad de uva. Todavía hay pocos años de ensayo. Creo que tenemos que tener más años para tener una digamos, decisión si esto funciona o no. Por ahora está funcionando muy bien. Obviamente que se concentran más que nada en la zona este. No vamos a hacer un box pruning acá en Luján de Cuyo, en Chacra de Coria o en Vistalba o en Las Compuertas. Yo tengo pendiente, tengo otras condiciones. Para tener un box pruning tengo que tener disponibilidad de agua, riego por goteo, en lo posible, suelos profundos, tengo que tener condiciones de vigor. Si no, el espaldero funciona mucho mejor que esto, ¿no? Bueno. Hasta acá un poco yo lo que quise hacer es mostrarles de toda la presentación que está subida al campus, los sistemas de conducción que se están empleando. No nos vamos a distraer en todos los otros que
prácticamente son muchos, pero que no tienen aplicación directa, por lo menos acá en nuestro país y en Mendoza. Les mostré fotos y les expliqué un poco de los sistemas de conducción que sí se emplean en Mendoza. Ahora vamos a ver un tema que se denomina la elección del sistema de conducción, que en definitiva son los elementos que tienen que tener ustedes en cuenta como agrónomos en el momento de elegir qué sistema de conducción voy a emplear. Acá hay un gráfico que ya tiene muchos años, perdón, y que prácticamente lo van a ver reflejado en muchas publicaciones, incluso libros, y que, bueno, es de la autoría de la cátedra. La elección del sistema de conducción se basa en el tipo de viticultura, es decir, el objetivo de producción. Ustedes ahí tienen una gama que va cambiando, obviamente, ¿no? Antes del INB, cuando yo hice esta gráfica, tuve en cuenta la clasificación del INB de los vinos. Ahora esa clasificación ya no existe. El INB eliminó el término vino común y vino fino, y por lo tanto hay que adaptarlo, ¿no? Pero bueno, obviamente tiene una gama de producción, desde uva para mesa, uva para mosto, que son ambos de alto rendimiento, vino de mesa, que sería el vino de bajo precio, vino varietal, ustedes después tienen vinos premium, con o sin denominación de origen, y los vinos de alta gama de alto precio. Es un poco, digamos, el objetivo de la producción. El objetivo de la producción está sustentado en bases. Estas bases son, obviamente, la parte ecológica, que ya vieron ustedes en las clases anteriores, que es el medio vitícola, que está definido por el clima, suelo, la topografía y la disponibilidad hídrica, y lo que es el material vegetal, variedad y porte injerto, y el sistema de conducción, que es lo que están viendo hoy, ¿no? Tipo de producción, marco de plantación, orientación y mecanización. Y en función de esto, ustedes van a tener un manejo de cultivo, que es lo que van a ver en el segundo semestre, que es todo lo que tiene que ver con el manejo de canopia. Pero básicamente, yo no puedo irme a una uva, por ejemplo, para mosto, si mi medio vitícola es muy limitado. Si está limitado, bueno, tengo que tender a este tipo de producción y no a este otro tipo de producción. Eso lo van a ir viendo en las clases siguientes. Este es un esquema muy interesante de Champagnol, que era un viticultor francés de l'Agro-Montpellier, que escribió un libro que se llama Fisiología de la vid, y que trata de explicar un poco a qué se denomina calidad y a qué se debe la calidad de la uva, ¿no? Obviamente que la calidad de la uva se debe a la planta, eso está clarísimo. Si yo tengo una planta desequilibrada con brotes de 2 metros y con racimos prácticamente sin metabolitos secundarios que den calidad, obviamente esa planta no va a tener calidad. La calidad se debe básicamente a 3 elementos. El microclima a nivel de hojas y racimos, que tiene que ser óptimo, buena iluminación, no excesiva, buena ventilación, buena aireación, baja humedad relativa, a la relación superficie solar peso de la fruta, que tiene que ser óptima, es decir, las hojas son como, digamos, los trabajadores que alimentan a los frutos de un fotoasimilado. Con lo cual, si yo tengo pocas hojas trabajando, voy a tener muy pocos fotoasimilados que van a llegar a las bayas. Esto ya se lo explicó Natalia en clases anteriores, por lo tanto no voy a abundar en detalle. Y algo que también explicó Natalia, el equilibrio hormonal. Esta relación citocininas-auxinas, que es, mientras más se inclina hacia las auxinas, yo voy a tener más vigor, y mientras más se inclina a las citocininas, voy a tener más calidad. Pero, si la relación hormonal se equilibra demasiado a las citocininas, la planta va a tener poca capacidad y además va a tener poca supervivencia en el tiempo. Se me entra en senilidad rápidamente. Entonces, es un equilibrio delicado que ya Natalia se los explicó.
Esta relación superficie foliar y peso de la uva está muy ligada al sistema de conducción, a la estructura de conducción y a la poda. Lo de la poda lo van a ver en la clase siguiente, pero el sistema de conducción, obviamente, estas mejoras que ustedes han visto de lo que era el espaldero simplemente en bullo doble o cordón bilateral hacia sistemas, digamos, como el box pruning o el ramé, tratan de mejorar justamente esta relación superficie foliar peso de los frutos y por lo tanto darle más calidad. Bueno, después están los elementos fijos, los elementos que se implementan, que son la variedad, la densidad de plantación, la relación variada por injerto, el medio ambiente y la fertilización o el manejo del viñedo. Este es un gráfico de Fregoni, que es un viticultor italiano, que también ha escrito un libro que se llama Viticultura de calidad en español. Está disponible en biblioteca, es un libro interesante, muy extenso, abarca todos los temas, pero esta gráfica es interesante, digamos, porque hay como una competencia hacia la mayor cantidad de plantas por hectárea, es decir, aumentar el número de plantas apelando a una densidad muy alta de plantas. Pero bueno, acá Fregoni nos explica que efectivamente yo a medida que aumento la cantidad de plantas por hectárea, aumento la densidad, la producción también se incrementa hasta un límite en el cual ya las plantas comienzan a competir unas con la otra y la producción comienza a disminuir. Esto era obvio. Hay que buscar la densidad óptima en el cual yo tengo una elevada densidad de plantas con un alto rendimiento, pero fíjense, yo a medida que aumento la cantidad de plantas por hectárea, aumento el rendimiento y me cae obviamente la producción por planta. Eso es más que obvio. Si yo tengo 100 quintales por hectárea, con 5.000 plantas voy a tener una producción por planta de una cantidad, digamos, importante. En cambio, si yo tengo 100 quintales con 5.000 plantas, bueno, voy a tener 1 kilo de uva por planta, lo cual es muy bajo. ¿Por qué es importante esto? Porque a medida que yo tengo mayor producción, mayor rendimiento, mejor dicho, por hectárea, y la producción por planta es baja, bueno, eso quiere indicar de que la calidad se puede obtener, la calidad de los metabolitos secundarios se puede obtener con bastante facilidad. Pero bueno, la densidad tiene un límite. Cuando ya comienzan a competir, ahí las cosas comienzan a caer. Y esto también es un gráfico de Fregoni en donde habla de que hay, obviamente, cuando la densidad es muy reducida, hay muy pocas plantas por hectárea, no hay competencia, el vigor es elevado, la producción por planta es elevada, pero el rendimiento es bajo y la calidad es mediocre. Yo tengo una densidad óptima que es media, donde la competencia es equilibrada, el vigor es medio, la producción es media y la calidad de la uva es óptima. Si la densidad de planta aumenta mucho más que esto, densidad excesiva, por ejemplo, qué sé yo, 10.000 plantas por hectárea, sería una planta por metro cuadrado, yo tendría una competencia muy elegante de planta, un vigor débil, una reducida producción por planta, pero también un rendimiento bajo y una calidad discreta. Es decir, que lo que hay que buscar es una densidad óptima. Bien. Sigamos. Hay dos elementos que tienen que ver a la densidad, ¿no? Y son la distancia entre hileras y la distancia entre plantas. Por ejemplo, si yo tengo un espaldero, vamos a dar un ejemplo concreto. Quiero producir uva para base de espumantes. Ustedes saben que la base de espumantes, yo cosecho la uva con muy bajo tenor azucarino. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque después ese vino es un vino base. Lo que yo obtengo es una uva para un vino base, y ese vino base después va a sufrir una segunda fermentación que ahí sí voy a obtener yo la base de espumante final,
en una fábrica de espumante, no es una bodega. Entonces, fíjense, si yo tengo este objetivo productivo, voy a hacer un espaldero en el cual yo voy a tener una distancia, que elegir una distancia entre hileras y una distancia entre plantas. Veamos. Distancia entre hileras. Bueno, obviamente en una canopia simple, como un espaldero cordón bilateral o engullo doble, como mínimo la distancia entre hileras tiene que ser la altura de la vegetación. Un espaldero alto, normalmente la altura es 1,80 m, con lo cual la distancia entre hileras como mínimo debería ser 1,80 m. Pero a eso yo debo agregarle, si yo tengo una mecanización, qué elementos tengo, qué tractores tengo, qué trocha tiene el tractor, y bueno, si no tengo el tractor, tengo que elegirlo. ¿Qué labranzas hago? Y si tengo protección antigranizo, porque si voy a aplicar malla antigranizo, el 1,80 m es escaso. Porque la malla antigranizo, para que funcione, no tiene que estar pegada a la vegetación, tiene que tener una cierta separación, que se puede conseguir con separadores o se pueden conseguir simplemente uniendo la tela antigranizo de una hilera con la otra. Entonces yo ahí no me puedo ir a menos de 2,20 metros entre hileras. Un ancho mínimo sería 2,20 metros, porque obviamente esta separación de la tela antigranizo me quita espacio para la pasada del tractor y de las pulverizadoras, la aplicadora de herbicida y todo lo demás. Entonces, un ancho mínimo que tendríamos que tener, si vamos a poner tela antigranizo, son 2,20 metros. Es decir, que el intervalo sería de 2,20 metros a 2,50 metros. Tampoco me puedo ir mucho más que eso, porque si no ya hay un desperdicio del terreno. Si yo pongo las hileras a 3 metros, claro, el costo de implantación va a bajar, pero yo voy a tener una pérdida de producción muy elevada en la superficie del terreno. Con lo cual, la distancia entre hileras tendría que estar entre los 2,20 metros y los 2,50 metros para un cordón bilateral o un mullo. Si la canopia es dividida a esto, yo le tengo que adicionar la distancia entre planos del follaje, que generalmente es 1 metro. Con lo cual yo me tendría que ir teniendo a los 3,20 metros o 3,50 metros de separación. Un poco también, obviamente, los costos. Hay muchos ensayos de alta densidad donde las hileras se dejan a 1,20 metros, 1,50 metros, y yo después hago el manejo con digamos, tractores que van portantes, ¿no? Que van por encima de las plantas. Pero bueno, ellos tienen unos costos enormes. Es decir, ahí tengo que jugar con el tema costo. El tema de la distancia entre hileras es un tema sencillo, porque simplemente es respetar el L igual al H, y ahí agregarle, si vamos a poner tela antigranizo, que el productor diga que tenga la plata o no tenga la plata, yo lo tengo que tener previsto. Como técnico no puedo no aconsejarle no tener previsto. Puedo poner malla antigranizo, porque si yo dejo 2 metros entre hileras, después para poner malla antigranizo no se me va a complicar. Entonces, siempre es preferible, de entrada, hacer el proyecto con tela antigranizo. Después, si el productor tiene disponibilidad financiera o no, bueno, tiene la posibilidad de colocación de tela antigranizo. Pero si yo dejé un ancho entre hileras muy estrecho, ya no puedo después, digamos, poner tela antigranizo, a menos que haga una capilla o un sistema francés, que es muy costoso. Bueno, la distancia entre plantas es más compleja. Acá sí hay recetas, ¿no? Perdón. ¿A qué me refiero con que hay recetas? Que prácticamente ustedes le van a decir, los viticultores, los viejos viticultores, bueno, la distancia entre plantas es esta. Y es fija. Por ejemplo, en los espalderos bajos era muy común que la distancia entre plantas fuera de 1,20 metros. ¿Por qué? Porque digamos, entraban 6 plantas por claro, tenía 7 metros la distancia entre claro, y bueno, ahí el engullo doble funcionaba muy bien, porque los cargadores tenían
60 centímetros y bueno, daba justo 1,20 m. Esto era casi fijo. Después, cuando se empezó a ver la incidencia de la densidad de plantas en la productividad y en la calidad de la uva, bueno, se comenzaron a vislumbrar ciertas cosas que hay que tenerlas en cuenta para elegir la distancia entre plantas. Por supuesto que lo primero que hay que ver es la variedad y el vigor inherente de la misma variedad, ¿no? No es lo mismo plantar Malbec que plantar Cabernet Sauvignon, que plantar Bonarda o que plantar Syrah. Son variedades que tienen vigores inherentes muy diferentes, ¿no? O Pinot, por ejemplo, en donde yo tengo una variedad como el Chardonnay o como el Riesling, que tienen muy poco vigor inherente, y yo tengo una variedad como el Cabernet Sauvignon o el Syrah, que son salvajes en cuanto al vigor, el mismo Malbec, que es una variedad que tiene mucho vigor, y que obviamente yo tengo que tenerlo en cuenta en la densidad de plantación. No puedo plantar Cabernet Sauvignon a 1 metro, 1,20 m entre plantas, porque va a haber competencia, claramente. Lo mismo que las variedades criollas, como la cereza, por ejemplo, que tiene un vigor inherente muy elevado. Y después está el tema del portingerto, ¿no? Y también la articulación entre la variedad y el portingerto. Cómo funciona esa combinación, ¿no? Variedad-portingerto. Bueno, ustedes saben que los portingertos se usan si hay plagas radiculares. Si no hay plagas radiculares, pie franco, está claro. Pero si hay plagas radiculares, bueno, yo ahí tengo que caer en el vigor que confiere el portingerto, ¿no? Entonces ustedes tienen, por ejemplo, resistencia filoxera, portingertos que confieren alto vigor, medio vigor y bajo vigor. Portingerto que confiere alto vigor, 1103 de Paulsen, medio vigor, SO4, Cover 5BB, y bajo vigor tienen el 10114 o el 3309 Kuderk. Por ejemplo. Tienen un montón más, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Si tienen nematodos endoparásitos, como Meloidogine, alto vigor, bueno, ahí tienen un montón. Tienen el Dorray, el Sol Creek, mediano vigor, Harmony Freedom, bajo vigor, 1616. Ejemplo. Hay más, no son los únicos. Bien. ¿Cómo juega el vigor entre la variedad y el portingerto? ¿O cómo creen ustedes que juegan? Bueno, básicamente hay que respetar la variedad, el vigor inherente de la variedad con el vigor que confiere el portingerto. Es decir, si yo tengo una variedad como Cabernet Sauvignon, que tiene alto vigor inherente, me refiero. Perdón, voy a admitir a alguien más. Ahí está. Listo. Normalmente lo que yo tengo que hacer es darle un portingerto que confiera ese vigor, es decir, tengo que acompañar el vigor de la variedad, porque si no, le estoy cambiando el juego a la variedad. Si yo pongo una variedad de bajo vigor, tengo que ponerle un portingerto de bajo vigor, ¿sí? Es decir que el portingerto que yo elija tiene que acompañar el vigor inherente a la variedad. Salvo que yo tenga como objetivo específico cambiarle las reglas de juego por mi objetivo productivo. Por ejemplo, en las uvas de mesa, una de las variedades más cultivadas es la Red Globe. Y la Red Globe es una variedad que tiene muy bajo vigor inherente, extremadamente bajo vigor inherente. Entonces, tiene problemas porque tiene muy poco follaje y tiene muchos racimos y muy grandes. Y por lo tanto, y es una variedad rosada, tiene que tomar color. La uva de mesa nunca se puede quemar, porque es un defecto grave, y por lo tanto yo tengo que darle vigor. Entonces, una variedad de bajo vigor como la Red Globe, normalmente se usan portingertos vigorizantes para aumentarle el vigor, porque necesito tapar las uvas. El otro caso contrario es una variedad extremadamente vigorosa, por ejemplo, Cabernet Sauvignon, que yo la quiero cultivar en un lugar que tiene un producto eletérmico de 3. Entonces, si yo lo dejo con su vigor normal,
con ese producto elotérmico no vamos a lograr las uvas nunca. Entonces tenemos que bajarle el vigor, reducírselo y darle un portainjerto, como por ejemplo, que se yo, el 101.14, el 3309 QDERC, que le baje el vigor y que le baje la productividad. Estos son ejemplos en los cuales yo no sigo la regla, que es alto vigor de la variedad, alto vigor del portainjerto, sino que lo cambio, pero lo cambio por un objetivo concreto. Bien, ¿entendieron? Otro elemento para tener en cuenta la distancia entre plantas es el tipo de poda. Obviamente en la mixta no puedo dejar mucha distancia, no más allá del 1,20 m, porque si no los cargadores serían enormes y a medida que los cargadores aumentan en el tamaño, disminuyen notablemente el porcentaje de brotación. Entonces yo puedo dejar un cargador de 2 metros y es casi lo mismo que dejar un cargador de 80 centímetros, porque me brota lo mismo. En cambio, la poda corta, cordón bilateral, bueno, yo puedo dejar 2 metros entre plantas fácilmente porque a la larga yo las cubro con cordones. Obviamente que las condiciones ambientales juegan su papel, clima, características edáficas, disponibilidad de agua, siempre lo mismo, ¿no? Esto está claro. Y el manejo cultural. No es lo mismo riego por goteo que riego por superficie, con pendientes, sin pendientes, por melga, las labores culturales, el abonado, la fertilización, etc. A medida que yo tengo más disponibilidad, puedo también distanciar más las plantas entre sí. Como conclusión, ya vamos terminando. La distancia entre hileras debe por lo menos ser igual a la altura del espaldero. Esta es una regla que la tienen que saber. Es la regla de oro, ¿no? La distancia de planta está limitada por las condiciones de vigor, que a su vez depende de la variedad, condiciones ecoclimáticas, hídricas y edáficas. El número de yemas en la poda está limitado a una densidad de brotes que en condiciones ideales debe ser de entre 15 y 20 brotes por metro. Esta es la primera vez que lo escucharon, pero no va a ser la última, lo vamos a repetir hasta el cansancio. Es decir, yo tengo que desde el diseño del sistema de conducción asegurarme que el viñedo va a ser de calidad. Y para que el viñedo sea de calidad, la densidad de brote, que es, digamos, el primer parámetro, pero el más importante, no debe estar por debajo ni por encima de 15 a 20 brotes por metro. Si yo tengo 30 brotes por metro, voy a tener una canopia densa y voy a tener muy mala calidad de uva. Y si tengo 5 brotes por metro, voy a tener exceso de luz, exceso de temperatura, y tampoco voy a tener muy buena calidad de uva, además con la pérdida de rendimiento enorme que me implica bajar la riqueza de poda a ese nivel. Estos son elementos que son básicos. El porcentaje de brotación es el componente que más aleja la poda corta de la mixta, ya que en la poda corta suele tomar valores superiores al 100%. Esta es una pregunta que se la van a hacer siempre. ¿Qué hago? ¿Un espaldero hullo doble? ¿Espaldero alto hullo doble o un espaldero cordón bilateral? Bueno, evidentemente que tiene ventajas y desventajas, uno con relación al otro, y no podemos ser concluyentes de decir, hoy en día el cordón bilateral es el sistema que más se adapta a la viticultura mendocina, porque van a ver que actualmente muchos viticultores, y sobre todo de empresas de punta, se están yendo al hullo doble en algunas variedades. ¿Por qué? Y porque han tenido algunos problemas, obviamente. Ventajas de la poda en cordón bilateral, poda corta, es que a mí me permite mucho mejor mecanización de la prepoda, casi se hace una poda integral. Bueno, sé que la prepoda es una operación que implica 2 operaciones. Una es el corte, lo que sería el podador con la tijera, y además evita el tironeo, porque al tener una torre de discos, prácticamente desmenuza todos los sarmientos que están tomados de los alambres y los tira al piso. Que es una operación que lleva mucho tiempo al podador, tironear. En el caso de hullo doble, como no se puede hacer la prepoda a un nivel más bajo, se hace mucho más arriba, se hace por encima del tercer alambre y lo único que hace es un pequeño corte y no evita el tironeo, y además hay que hacer operaciones secundarias que son complementarias, perdón, que lleva mucho más tiempo, ¿no? Volver a rebajar el pitón, rebajar el cargador, es decir que en el cordón bilateral la prepoda funciona mejor.
El porcentaje de brotación del cordón bilateral es una ventaja, pero a veces se vuelve desventaja. ¿Por qué? Porque como a mí me brota todo, el 100%, en las variedades que son muy brotadoras, les voy a dar dos ejemplos, Chelín y Bonarda, son tan brotadoras que brotan. Las yemas primarias de las yemas francas que dejaron la poda, se supone que en el pitón hay dos yemas francas, bueno, brotan las dos primarias. Suele brotar el burillón, suele brotar alguna yema casquera, o sea, yemas basales. Obviamente que brotan chupones con competencia y también sin competencia. Con lo cual, lo que yo me ahorro en la poda, después lo gasto en el desbrote. Y el desbrote, además, es mano de obra calificada, porque es complejo, digamos, hacer un desbrote de un cordón bilateral. No del tronco, que eso básicamente es digamos, se hace con la mano, es bastante sistemático y es fácil, pero sí en el cordón, porque hay que saber qué es lo que hay que eliminar y qué es lo que no hay que eliminar. Esto lo van a ver bien en la clase siguiente en poda con el pancho. Ventaja de degullo doble. En degullo doble el porcentaje de brotación baja a valores que están en el orden del 70 al 80%, a veces menos, nunca más. ¿Y por qué no brota todo en degullo doble? Supónganse un degullo doble con riego por goteo, con suelos, digamos, profundos, bien fertilizados, abonados. ¿Aumenta el porcentaje de brotación? No. Los sistemas de Guyot siempre brota alrededor del 70 al 80% de los brotes. ¿Y por qué es así? Porque en el degullo doble, o en los sistemas Guyot, la planta tiende a brotar lo que puede madurar. O sea, tiene un poco de autorregulación. Con lo cual, prácticamente no pasa lo mismo que en el cordón bilateral, en donde yo el control de la planta se le elimino, porque al hacer brotar todo, la planta no tiene ningún tipo de control sobre lo que ha brotado. En cambio, en el degullo doble, siempre la planta mantiene el control ecofisiológico, sobre todo lo fisiológico, hormonal y productivo de lo que puede llegar a madurar. Entonces, en condiciones donde yo no puedo controlar, donde yo no tengo el riego por goteo, donde yo no tengo las mejores condiciones, en ese caso el degullo doble tiene mejor comportamiento que el cordón bilateral. Esto vamos a profundizarlo en las siguientes clases, porque hay algunos elementos que hay que seguir analizándolos. Bien. Perfecto. Terminamos entonces. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Estamos a tiempo. ¿Entendieron todo o no entendieron nada? Parece que entienden todo siempre. Qué bueno. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Profesor, yo he visto un parral extraño, no lo había visto nunca, lo conocí este año, donde se planta hilera por medio y del tronco principal se sacan dos ramas en T, dos brazos principales en T que llegan a 2,50 metros casi hasta la hilera que no está implantada hacia ambos lados. Eso no lo había visto nunca. Sí, los parrales tienen muchísimas variantes. Ahí en el apunte ustedes van a ver parrales como el Belusi, por ejemplo, que son parrales que fueron preparados para altísimo rendimiento. Después está la pérgola veneciana, por ejemplo. Bueno, hay muchísimos. Tienen muchas variantes y los productores, digamos, tienden a copiar algunos tipos de sistemas de conducción de sus lugares de origen. Entonces, hay que ver también el tema de cuál es el objetivo de producción. En los parrales se está imponiendo mucho el parral para la cosecha mecánica, que es lo que yo les explicaba, esas dos variantes, ¿no? Digamos, el que tiene tipo tetralateral y que después se mantienen con cargadores o con cargadores directamente. Perdón. Sí, ¿alguien más?
Bueno, si no tienen más dudas, bastantes dudas. Acá hay una chica, Valentina, que dice que Sí. tiene bastantes dudas porque no le funcionaba bien el internet. Por Bueno, podés hacernos todas tus preguntas por el foro. Usen el mismo foro que está abierto. Y si no, envíanos un mail, enumerar las dudas y te contestamos. Sí, por No supuesto. habría problema. Yo pregunté si me escuchaban bien. Creo que la mayoría dijeron que sí. Lamentablemente, Valentina, vos debes tener poca señal. Pero creo que se escuchó bien la clase. Profe, perdón, Sí, yo tengo una duda con respecto a un sistema que nombró en la clase, pero no lo explicó. sí, Y en relación a o sea, la diferencia, porque lo estoy viendo por foto en el PDF que usted subió. sí, El GDC, sí, eh, recién lo estaba viendo y comparando con el RAMé, sí. y en la foto que sale se ve muy parecido al RAMé. No sé cuál es la diferencia entre el GDC y el No, RAMé. no. El Geneva doble cortina, a diferencia del Ramé, tiene la poda arriba, o sea, en el emparrillado. ¿Mm? Es como si fuera una H, nada más que en vez de tener, digamos, los brotes para arriba, con un alambre móvil vuelcan los brotes hacia abajo. ¿Mm? Ah, bien. En el INTA hicimos un ensayo con el GDC, acá funciona pésimo porque deja todos los racimos expuestos a la luz, que el sol nuestro no es un sol liviano, y quemaba la uva prácticamente totalmente. El GDC se introdujo acá para probarlo, porque también es posible cosecharlo mecánicamente, tiene una ventaja, pero bueno, acá funciona muy mal, muy, muy mal. Deja expuesto todos los racimos al sol y acá el sol no es eso. No. El Ramé, Perfecto. acordate que el Ramé es de vegetación ascendente, el GDC de vegetación descendente. Perfecto. Muchas gracias. Dale, Nati. Bueno, sí, acá veo que los chicos están diciendo que, bueno, que escuchaban un poco cortado y que les han quedado varias dudas. A ver, mi consejo es, lean el apunte de sistemas de conducción que está en el campus. Bueno, ahí pasen por alto toda una parte de física que hay de la construcción de los sistemas de conducción y todo lo que es sí, básicamente los elementos de sostén propiamente dicho. Focalícense en la parte de lo que ha dado el profesor en la clase. Vean la clase que está también subida y, bueno, y la clasificación de los sistemas de conducción la tienen también ahí en el mapa mental que les subí al campus. Y todas las dudas que les queden después de haber visto todo eso, nos las mandan y nosotros les vamos respondiendo. Yo ahora rápidamente les voy a compartir la pantalla. A ver, espérenme un segundo. Porque quiero que veamos lo que tienen que hacer, ¿no es cierto?, para el trabajo práctico. No sé si todos estaban presentes cuando hablé del trabajo práctico. La idea del trabajo práctico es que ustedes puedan resolverlo solos o en grupos, pero sin que nosotros mediemos en un principio. La idea es que ustedes se las rebusquen con todos los contenidos dados hasta ahora, la teoría que tienen, las clases y demás, para que ustedes puedan resolverlos. Yo les voy a dar una sola ayuda del trabajo práctico para bueno, justamente guiarlos en la resolución. No sé si antes de mostrarles esto, si lo bajaron al trabajo, pero se los voy a leer, básicamente. El trabajo práctico consiste en 4 problemas que les los pone a ustedes en el lugar de ingenieros agrónomos y les pide que desarrollen un sistema productivo, o básicamente que diseñen un sistema productivo y que elijan los distintos componentes del rendimiento, ¿no es cierto?, que van a tener, que van a formar parte de ese sistema productivo. Son 4 sistemas productivos diferentes. Lo voy a leer para que a todos les quede claro.
El primero dice, a usted lo contratan para desarrollar un sistema productivo de uvas con destino a vinos tintos de alta gama. Con los conocimientos vistos hasta el momento y luego de investigar sobre el tema, proponga la zona donde ubicaría el emprendimiento, el sistema de conducción, la variedad, los rendimientos esperados, y tienen que calcular la riqueza de poda mediante la fórmula de los componentes del rendimiento. El segundo, todos son iguales, lo que cambia es el sistema productivo. El segundo sistema productivo es para producir uvas con destino a vinos blancos de gama media. El tercero, uvas con destino a vinos básicos tintos. Y el cuarto, uvas con destino a la producción de mostos. Es decir, que ¿cómo tienen que encarar ustedes estos 4 problemas? Primero, situándose, obviamente, en los sistemas productivos. Tienen que tener bien en claro cuáles son las características de cada uno. ¿Qué es lo que busco yo en un vino tinto de alta gama? ¿Qué busco yo en un vino varietal blanco de gama media? ¿Qué busco en un vino tinto básico? Cuando me refiero a básico es lo que el ingeniero dijo, los vinos de menor precio, ¿sí? de menor valor. Y tercero, ¿qué busco yo cuando voy a producir uva para mosto? Eso es lo primero que tienen que tener en claro. Después de haber visto lo que hemos visto ahora, que es sistemas de conducción, la clase de ecología, en donde ustedes vieron las características, ¿no es cierto?, ecoclimáticas de cada lugar y las exigencias ecoclimáticas que tiene cada, vamos a decir, sistema productivo o las variedades que conforman ese sistema productivo, bueno, tienen que elegir la zona en donde van a realizar el emprendimiento. Luego las variedades que podrían ajustarse a ese tipo de sistema productivo. Luego de las variedades les pide el sistema de conducción. Entonces ahí ustedes se tienen que fijar, ¿no es cierto?, en lo que hemos visto hoy. Cada sistema de conducción, si bien ustedes pueden usar más de un sistema de conducción para un mismo sistema productivo, por ejemplo, ustedes podrían hacer el vino varietal de gama media en un espaldero, lo podrían hacer en un box pruning, lo podrían hacer en un canopia dividida. Tienen distintas opciones, bueno, ustedes tienen que elegir y justificar la alternativa que decidan colocar. Luego tienen que pensar en los rendimientos esperados para ese sistema productivo. Van a ser muy distintos los rendimientos esperados, por ahí pueden haber algunas similitudes entre los vinos tintos básicos y mostos, si bien los de mostos van a ser un poco más elevados, tienen que pensar, ¿no es cierto?, cuál es el rendimiento esperado por hectárea para poder lograr los objetivos de producción. Y la última parte, que es que tienen que calcular mediante fórmula de los componentes del rendimiento, la riqueza de poda, es lo que les voy a explicar ahora. Ustedes tenían acá, ¿me están viendo la pantalla? Sí, profe. Hola. ¿Sí? Sí. Bien. Ustedes tenían en esta filmina que yo les había subido la otra vez, ¿qué es lo que a mí me componen básicamente el rendimiento final de una parcela o de una hectárea de viñedo? Entonces habíamos empezado por el principio, que era el número de plantas por hectárea. Eso es obvio, es decir, la uva la saco de las plantas que tengo plantadas en la hectárea. El número de plantas por hectárea va a estar definido, como dijo el ingeniero recién, por el marco de plantación, que es lo que nosotros denominamos distancia entre hileras y distancia entre plantas. No es lo mismo la cantidad de plantas que voy a tener con un distanciamiento estándar de un parral, por ejemplo, de 2,5, que con un espaldero de alta densidad que puede ser con una distancia de 2 por 1. Entonces, la distancia de plantación, que me va a dar el marco, me define en definitiva la cantidad de plantas que tengo por hectárea. Ustedes van a elegir una, de acuerdo al sistema de conducción elegido para cada sistema productivo, y eso lo van a traducir en la cantidad de plantas que tienen en la hectárea. La riqueza de poda es lo que yo tengo que calcular, pero para que ustedes no han visto poda, les voy a dar una ayudita, ya lo vimos el otro día, la riqueza de poda hace referencia a cuántas yemas me quedan a mí en cada una de esas plantas, o lo que es lo mismo, cuántas yemas hay por hectárea o por metro cuadrado de superficie.
La riqueza de poda normalmente nosotros la expresamos por hectárea, porque nos da una idea real, ¿no es cierto?, de cuán rica es la poda en la superficie, ¿no es cierto?, de cultivo. Pero en la fórmula que les voy a mostrar ahora, la riqueza de poda queda expresada por planta. Es fácil pasarla de hectárea a planta. Pero en la fórmula la van a despejar por planta. Es decir, número de yemas por metro cuadrado o por planta. Por ahora dejémoslo así. Luego tenemos el porcentaje de brotación. ¿Por qué? Porque todas esas plantas que yo tengo ahí tienen una X cantidad de yemas, pero yo después no sé si todas esas yemas van a brotar. Por lo tanto, el porcentaje de brotación es un componente del rendimiento importante, que en definitiva me va a dar lugar a la cantidad de brotes que van a estar en cada ciclo de cultivo. Y acá tiene que ver el tipo de poda, como dijo el ingeniero recién. Normalmente cuando yo tengo sistemas de poda cortas, en donde dejo pitones de 2 yemas, los porcentajes de brotación son elevados, porque esas 2 yemas no tienen ningún tipo de dominancia entre una y la otra, y brotan en general el 100% de las yemas o más, como dijo el ingeniero. Nosotros para aplicar la fórmula vamos a tomar el 100%. Vamos a considerar que todas las yemas, el 100% en el caso de que tenga una poda corta, que todas las yemas que brotaron, que yo dejé, brotaron. Y si me brotaron más, bueno, fui durante el ciclo e hice un desbrote para eliminar todo lo que yo no dejé. Pero si yo tengo un tipo de poda larga o mixta, como pueden ser el caso de todos los guyots y aquellos sistemas, por ejemplo, el silbós u otros sistemas que usen cargadores largos, no voy a tener un porcentaje de brotación del 100%, porque existe una dominancia, ¿no es cierto?, en donde las yemas más distales generalmente brotan y van inhibiendo la brotación de las yemas que están por detrás. Entonces el porcentaje de brotación va a estar relacionado al tipo de poda y sistema de conducción que ustedes elijan. Después vamos al índice de fertilidad. Acá yo los ayudo en el sentido de que en todos estos sistemas productivos que les he planteado, la fertilidad es más o menos la misma. A ver, habíamos dicho que el promedio para vitis vinífera era 2. Eso no es así tajante que sea 2. Puedo tener 2,1, 2,2, 1,5, 1,7, 1,8. El índice de fertilidad va a depender de todos los factores que yo ya les expliqué en la clase pasada. Así que de acuerdo a lo que ustedes elijan, van a ver qué valor colocan en ese índice de fertilidad. Y luego viene el tema del peso medio del racimo, es decir, yo tenía que, de todos estos brotes que realmente brotaron, cada uno trae, no sé, supónganse 2 racimos por brote. Y después, esos racimos terminan el ciclo con un peso medio, que es un peso promedio. Que obviamente ese peso medio va a estar dado por la cantidad de bayas que tiene el racimo y cuánto crecen. Ese valor, ustedes lo van a tener que investigar de acuerdo a la variedad que elijan, pero más o menos con las clases de ampelografía ya saben que las variedades finas, ¿no es cierto?, en general tienen racimos pequeños a medianos, algunas no, hay algunos casos que tienen racimos un poco más grandes, y las variedades, ¿no es cierto?, criollas, tienen racimos grandes. El peso del racimo, obviamente, yo les había dicho que variaba. Nosotros acá vamos a dar por sentado que no han tenido ningún problema de manejo y el peso del racimo para la variedad que elijan se va a mantener constante. Entonces, ahora bien, con todos estos componentes del rendimiento, ¿cómo hago yo para finalmente calcular la riqueza de poda por hectárea? Lo voy a poner en una formulita, que es la formulita que ya van a ver que después la vamos a seguir utilizando, se llama de los componentes del rendimiento. La fórmula está formada por estos componentes que acabamos de hablar. Yo voy a decir que el rendimiento por hectárea va a ser igual a la cantidad de plantas por hectárea por la riqueza de poda, es decir, cuántas yemas le dejé a cada planta, por el porcentaje de brotación, por la fertilidad media, por el peso del racimo. Entonces, si yo le pongo números, en un ejemplo, a esta fórmula, ¿yo qué tengo? Supongamos que el marco de plantación que yo definí me dio que por hectárea tengo 2.840 plantas. Esta sería una densidad media-baja, media-baja. Que por el sistema de conducción y el sistema de poda,
Acá yo les he puesto el ejemplo de 28 yemas por planta, pero esto es lo que ustedes tienen que despejar. El dato de la riqueza de poda es lo que van a despejar. Ustedes van a pasar, ¿no es cierto?, riqueza de poda para este lado y es el valor que tienen que despejar. Acá yo ya se los puse resuelto. Supónganse que acá a mí me da, ¿no es cierto?, que tiene 28 yemas por planta. ¿Por qué el porcentaje de brotación tengo 0.93? Los porcentajes de brotación habíamos dicho que podían ir desde un 70% como un porcentaje bajo para sistemas de podas largas, hasta un 100% como un porcentaje alto para sistemas de poda corta. En la fórmula, el porcentaje de brotación se pone en valor absoluto, no se pone en porcentaje. Es decir, el valor va a ir, supónganse, de 0,7 a 1. 1 siendo el 100%, 0,7 siendo el 70%. En este caso, tuve un caso real, unas planillas de poda que ojalá podamos ir a hacer al campo en el segundo semestre. Es 0.93. Esto era un ejemplo de un sistema de poda corta, pero que no había llegado al 100% la brotación, sino que llegó a 93%. La fertilidad media, esto es producto de que yo fui a contar al campo cuántos racimos había realmente por brote, me dio que había 1,92 racimos por brote. Y el peso del racimo, que también lo voy a poner en kilos, en este caso me dio que pesaba 130 gramos o 0,13 kilos. Y lo divido por 100 para que me dé el valor en quintales por hectárea. Si ustedes ven, todas las unidades se terminan, digamos, no me sale la palabra, se terminan simplificando entre sí. Ustedes ven que tengo plantas, claro, plantas con plantas, yemas con yemas, brotes con brotes, racimos con racimos, y el rendimiento me queda expresado en kilos por hectárea. Pero como yo lo divido por 100, en realidad me queda expresado en quintales por hectárea. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que tienen que hacer ustedes para cada uno de esos sistemas productivos? Tienen que aplicar esta fórmula y tienen que ingresar los datos de acuerdo a lo que ustedes han elegido. En plantas por hectárea, bueno, de acuerdo al sistema de conducción y el marco de plantación que le dieron, van a colocar el valor. No va a ser el mismo el valor para el sistema de uvas de alta gama que para el sistema de mostos. La riqueza de poda es lo que van a despejar. El porcentaje de brotación va a depender del sistema de poda que eligieron. Acá en la fertilidad media, bueno, más o menos todos pueden usar, los vamos a ir viendo más adelante, no se muevan de un valor de 1,8 a 2, ¿no? Esos son los valores, ¿no es cierto?, normales, pueden poner de 1,7 a 2, no pongan más de 2 y tampoco pongan menos de 1,7, porque esos son los valores medios normales. Y el peso del racimo va a depender de la variedad que ustedes eligieron, ¿no es cierto?, para cada uno de los sistemas productivos. Entonces, con estos valores y el rendimiento es un rendimiento que ustedes van a fijar. ¿Por qué? Porque ustedes van a plantear un rendimiento para cada uno de los sistemas productivos. Entonces, de acuerdo a todos esos datos puestos por ustedes o diseñados por ustedes en cada sistema productivo, van a despejar la riqueza de poda. Entonces, la idea de la clase que viene es que nos dividamos por grupo y ustedes nos presenten, ¿no es cierto?, en cada grupo las resoluciones de estos 4 problemas. Y hagamos una discusión de ver por qué una cosa, por qué a uno le dio una cosa, por qué a otro, si estábamos de acuerdo con las variedades elegidas, con el lugar en donde la pusieron, con el sistema de conducción. Y después, una vez que ustedes hayan visto la clase de poda, la clase que viene, van a ir teniendo estos valores de riqueza de poda de estos ejemplos, van a ver si realmente las yemas que ustedes calcularon de acuerdo a la fórmula planteada, bueno, están bien para los sistemas productivos que han calculado. Es como que lo que estamos planteando es que, bueno, que hagan un poco ustedes el ejercicio primero y después nosotros, ¿no es cierto?, hacemos una corrección o una puesta en común. Bueno, no sé si les quedó claro. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Profe, esa filmina de la fórmula,
Sí. Una pregunta, entonces, ¿se puede hacer en grupo el trabajo y nosotros lo exponemos? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Elegimos Esto la idea es que nosotros. trabajen ustedes. Así que, ¿cómo? Elegimos nosotros, el grupo, todo. Sí, sí, hagámoslo flexible. Ya que se han habilitado las reuniones, si quieren juntarse, mate de por medio, se juntan. Sí, Mate no, sí, pero- no tenemos problemas. La idea es que ustedes hagan el ejercicio, que se pongan en el lugar que en realidad es el lugar que les va a tocar cuando se reciban. A pesar de que no hemos visto todos los temas todavía, estos problemas al final del cursado se van complejizando con todo lo que es el manejo. Ustedes todavía no han visto eso, pero con lo que han visto y un poquito de investigación les alcanza para poder resolver esos problemas. Bien, gracias, profe.